Continuamos entonces con la presentación de este breve tutorial sobre el sistema de matrices de impacto cruzado SMIC. En el primer video finalizamos en la calificación de las probabilidades simples y continuamos con la calificación de lo que se denomina probabilidades condicionales o probabilidades compuestas. Para realizar o para llevar a cabo las probabilidades de sí realización, seleccionamos también a alguno de los expertos. Aquí vamos a encontrar un dato interesante y es que la diagonal de las probabilidades de sí realización de cada uno de los expertos va a ser igual a la calificación de las probabilidades simples que ya otorgó el experto. Veamos esta información. Entonces, aquí vemos que la probabilidad simple que calificó el primer experto es equivalente a la probabilidad de sí ocurrencia de la evaluación hipótesis con hipótesis en esta primera opción de calificación, en la probabilidad condicional de sí realización. Aquí vamos entonces a evaluar, como lo hacíamos en el MICMAC, de fila versus columna. Es decir, qué tan probable es que ocurra la hipótesis 1 si ocurre la hipótesis 2. Como veíamos en el ejemplo, qué tan probable es que las ventas incrementen de acuerdo a lo que se ha planteado, si se firma un tratado de libre comercio o si el país donde se presentan los mayores competidores firma un tratado de libre comercio, etc. ¿Listo? ¿Qué tan probable es que se lleve a cabo la hipótesis 1? Si se lleva a cabo la hipótesis 3. La hipótesis 1, hipótesis 4, hipótesis 1, hipótesis 5 y así sucesivamente. Una vez se ha llevado a cabo la calificación de sí realización entre las hipótesis, finalizamos dando OK y guardando. Y continuamos con el siguiente experto. Entonces aquí nuevamente la diagonal corresponderá a la evaluación de las probabilidades simples que dio en este caso el experto número 2 y procedemos a evaluar la probabilidad condicional de sí realización entre cada una de las hipótesis. En cuanto a las probabilidades condicionales de no realización, procedemos igual. Seleccionamos un experto, pero en este caso la diagonal estará en 0. Es decir, que aquí la evaluación, ¿qué tan probable es que ocurra esto? Si no se da esto, es 0. Nuevamente repito, la diagonal en el caso de las probabilidades condicionales de no realización se encuentra en 0, por lo que debemos calificar las demás relaciones. Y se procede de la misma manera. ¿Qué tan probable es que ocurra la hipótesis 1 si no ocurre la hipótesis 2? Como veíamos en el ejemplo. ¿Qué tan probable es que se incremente el número de ventas proyectado si no se firma el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tan probable es que se den alianzas estratégicas hacia el futuro si no se desarrollan o se establecen nuevos procedimientos de distribución, por dar un ejemplo? Aquí también la probabilidad irá de entre 0 y 1, donde el valor corresponde a un porcentaje. Es importante hacer notar que la evaluación en términos de sí realización y no realización no debe sumar el 100%. Es decir, en cada una de las evaluaciones la probabilidad puede ser distinta. Si en el primer caso calificamos la primera relación, por ejemplo, qué tan probable es que ocurra la hipótesis 1 si ocurre la hipótesis 2, vamos a ver el ejemplo en el caso del primer experto. Aquí tenemos una calificación del 60%. Y en el caso de no realización, el experto consideró que la probabilidad era del 70%. Es decir, es más probable que ocurra la hipótesis 1 si no se da la hipótesis 2. Si lo comparamos con la evaluación realizada en la primera opción. Por eso, primera anotación, las evaluaciones tanto en sí realización como en no realización no deberían ser iguales. Y en segundo caso, la calificación de sí realización y no realización no deben completar el 100%. Pueden ser evaluaciones diferentes sin la necesidad de que se complete un 100%.
En ninguno de los casos, ni en las columnas, ni en la FIA, ni en ningún momento, se establece que la calificación en términos porcentuales debe ir o debe ser igual al 100%. Simplemente se establece que cada experto proponga una probabilidad de sí realización o no realización en las evaluaciones sugeridas de 0 a 1, es decir, del 0 al 100%. Una vez cargada la información, ya podemos extraer resultados del SMIC. Los resultados que requerimos extraer es la identificación del escenario tendencial del sistema, un escenario alternativo del sistema, un escenario denominado condiciones iniciales del sistema y finalmente el que se espera sea el escenario opuesto. Un escenario corresponde entonces a una especificación de los valores que tomará un futuro a partir de las variables del entorno de la empresa o los comportamientos específicos que adoptarían los agentes en dicho entorno. Los escenarios dependen de los valores y comportamientos de las variables y agentes del entorno, para lo cual se presenta así una gran cantidad de escenarios posibles. Veamos entonces por dónde se comienza este análisis. Empecemos con el denominado escenario tendencial. El escenario tendencial corresponderá a un valor en términos de probabilidades y a su vez en términos de ocurrencia y no ocurrencia. Fíjense que en esta representación, y ya explicaremos de dónde se extraen, estamos planteando en términos de unos y ceros, donde 1 corresponde a la ocurrencia y 0 corresponde a la no ocurrencia de cada una de las hipótesis que está planteado en el ejercicio. Aquí en este ejemplo tenemos 6 hipótesis, como si se hubiera trabajado 6 hipótesis cargadas en el sistema. Aquí abajo tenemos la ruta desde donde se extrae la información, ya lo veremos en el sistema. Una vez extraída la información, lo que calculamos es el promedio. Y si el valor de la probabilidad para cada una de las hipótesis es superior al promedio, entenderemos que sí ocurre, y si es menor, entenderemos que no ocurre. En este ejemplo tenemos probabilidades del 68, 31, 37, 39, 62 que nos dan como promedio 47. 68 es superior al promedio, por lo tanto esta hipótesis en el escenario tendencial estaría ocurriendo. Esta segunda hipótesis en el escenario tendencial no estaría ocurriendo. Así que esta sería la combinación en términos de ocurrencia o no ocurrencia de cada una de las hipótesis planteadas para un escenario tendencial. ¿Qué se entiende por escenario tendencial? Como aquel escenario de futuro en la cual la organización o el sistema que estamos estudiando continúa en caso de que sigamos tomando las mismas decisiones que llevamos a cabo o no se detengan correcciones sistemáticas hacia adelante. Veamos entonces los resultados que arroja el sistema de información SMIC. Para acceder a esos resultados, vamos a la opción de visualización e interpretación de los resultados. En el caso vamos a empezar con el escenario tendencial. Para ello vamos a la opción o la carpeta de cálculo de datos netos y buscamos la opción probabilidades simples. Aquí podemos seleccionar el cálculo por un experto, por un grupo de expertos. Fíjense que aquí establecimos diferentes grupos. Podríamos seleccionar y obtener el cálculo solo por un grupo de expertos, pero en este caso vamos a trabajar con todos los expertos. Acá aparece entonces la información. Ya mencionábamos, hacemos un cálculo del promedio de estas probabilidades y establecemos que el valor de la hipótesis que esté por encima del promedio se estaría cumpliendo y aquella que esté por debajo no se estaría cumpliendo. Entonces traduciríamos esto en términos de unos y ceros. El segundo grupo de escenarios que nos corresponde identificar son los denominados escenarios alternativos del sistema. Aquí abajo encontramos la ruta, ya veremos cómo se obtiene en el SMIC. Es importante resaltar que aquí vamos a encontrar también combinaciones en términos de 1 y 0. Ya sabemos que el valor 1 corresponde a la primera en el mismo orden. En este caso diríamos que la primera hipótesis se cumple, la segunda no, la tercera sí
la cuarta y la quinta no, y la sexta sí. Esta es una combinación, esta es un escenario diferente al segundo, al tercero, al cuarto y así sucesivamente. También nos vamos a concentrar, después de hacer una ordenación por mayores probabilidades, aquí tenemos el botón, ya explicaríamos en el sistema cómo se lleva a cabo, vamos a concentrarnos en aquellos escenarios que tienen o su sumatoria individual nos podría estar dando un valor superior o cercano al 80% de probabilidad de ocurrencia. Veamos entonces en el SMIC desde dónde extraemos. Recuerden, aquí también encontramos la ruta. En el SMIC entonces ingresamos a la carpeta de tratamiento de datos netos, buscamos la carpeta análisis de soluciones contrastadas y el que se denomina histograma de los extremos. También seleccionamos a todo el conjunto de expertos. Aquí va a arrojar, si se dan cuenta, los escenarios ordenados del 1 al 32, en este caso dado que estamos trabajando con 5 variables o 5 hipótesis. Pero vamos a ordenarlos para ver cuáles tienen mayor probabilidad de realización. Fíjense en este primer escenario, tenemos una probabilidad, en este primer escenario donde serían todas las hipótesis, tenemos una probabilidad cercana al 9% de realización. Este sería un escenario ideal, pero también podemos encontrarnos con un escenario no deseado o un escenario al cual no esperamos acercarnos y es en el que todas las soluciones no se lleven a cabo. En este caso tendría una probabilidad de ocurrencia de tan solo el 5%. Ordenamos entonces con este último botón y aquí nos concentramos en los valores centrados en azul. Aquí tenemos entonces que el primer escenario de los denominados escenarios alternos o alternativos, este escenario en el cual se dan las 4 primeras hipótesis y la última no, tiene una probabilidad de realización del 19,5%. En el segundo caso tenemos un escenario donde se da la primera, la tercera y la cuarta. Las otras no se llevan a cabo. Tiene una probabilidad de realización del 19,3%. Y así sucesivamente. Fíjense que el escenario ideal no se encuentra de primero y un escenario no deseado se encuentra en este caso en una posición donde tiene, como mencionábamos, una probabilidad de ocurrencia del 5,6. Para los escenarios alternos, entonces nos concentramos en lo posible, o preferiblemente, en aquellos escenarios cuya suma de estas probabilidades estén cercanas al 80 o un poco superior. Aquí casi que trabajaríamos con los 4, 5, 6 primeros escenarios, los consideraríamos como escenarios alternos. También incluso podemos trabajar hasta cierto nivel. Por ejemplo, todo lo que tenga por encima del 10% lo vamos a considerar prioritario para nosotros. En este caso, trabajaríamos con los 7 primeros escenarios alternos. Para ir finalizando, también nos corresponde identificar lo que se denomina escenario de condiciones iniciales. En este caso, esta información no la arroja el sistema. Es una calificación que debe realizar el conjunto del grupo, preguntándose respecto a estas hipótesis, ¿se cumplen o se están cumpliendo hoy? ¿Qué tan probable es que comiencen a tomarse decisiones sobre ellas en el corto plazo? Si la respuesta es afirmativa, daremos entonces un 1 y si es negativa, daremos un 0. En términos del escenario apuesta, básicamente nos estamos preguntando como organización, ¿a qué le apostamos? Después de diseñar todos los escenarios, es decir, los escenarios de condiciones iniciales, los escenarios tendenciales, identificar los escenarios alternos, sobre ellos vamos a establecer una apuesta. ¿Cuál de estos es más conveniente? ¿Cuál de ellos tiene la mayor probabilidad o posibilidad de tomar decisiones y comenzar a desarrollarlo a partir de hoy? Recordemos que el futuro se construye en el presente. El ejercicio entonces terminará con lo que denominamos diseño de escenarios. Y en este caso, a los escenarios que hemos identificado, vamos a plantearle, a partir de su combinación, un nombre y una descripción. Básicamente lo que estamos haciendo es ir a visitar el escenario, ver qué ocurre en el tiempo estimado a partir de las decisiones que se deben tomar en el presente y qué podríamos estar logrando. Por ejemplo, un escenario como este, donde es ideal, en este caso se denominó especialistas del sur, y se hace un desarrollo o un planteamiento respecto a lo que se espera encontrar en ese futuro. Aquí recomendamos ver el ejercicio de planeación por escenarios que se encuentra en Virtual Savannah respecto al caso país, denominado Destino Colombia.